Esta historia comienza con nuestro protagonista llamado Lee Jae-in, que vivía junto a su mamá llamada Oh Young-sil. Lee tenía apenas 6 años, y a pesar de que parecía un niño relativamente normal, en realidad no lo era. Lee en realidad era una existencia milenaria que había vivido en la Tierra por 35.000 millones de años. Este ser había vivido como todos los seres vivos posibles de la Tierra, desde un león hasta una hormiga e inclusive un pepino de mar. Así había pasado toda su vida, reencarnaba en un ser vivo, moría, y volvía a reencarnar en otro ser vivo, así hasta que finalmente había reencarnado en un humano por primera vez, un niño en la época de la Segunda Guerra Mundial. Al haber vivido por millones de años y haber experimentado todas las formas de vivir de todos los seres vivos pero nunca la de un ser humano, Lee no expresaba ni sentía ningún tipo de emoción, e incluso su madre se preocupaba de su comportamiento tan indiferente. Lee había heredado todos los recuerdos de los seres en los que había reencarnado, pero no solo eso, sino que también había heredado absolutamente todas sus habilidades, desde la velocidad del guepardo, hasta la dureza del armadillo, o sea que estaba rotísimo. Como ya lo mencionamos, Lee nació en la época de la Segunda Guerra Mundial, por lo que él vivía solo con su madre, ya que su padre había fallecido en dicha guerra. No es como que a Lee le importara eso, de hecho no le tenía aprecio a ningún humano en particular, e incluso pensaba que su madre era muy estúpida e ignorante. A pesar de que no le tenía aprecio a los humanos, en una ocasión Lee vio como unos hombres que resultaron ser policías de su pueblo intentaron asesinar a un tipo, así que el niño decidió ayudarlo. Esto provocó que por primera vez Lee matara a otro humano haciendo uso de las habilidades heredadas. Gracias a esas habilidades, Lee los pudo asesinar muy fácilmente dejando claro lo poderoso que era, y claramente él no había sentido ningún tipo de remordimiento al hacerlo. Lee se disponía a asesinar al último policía que en realidad era un miembro del Ministerio de Seguridad Nacional, pero desgraciadamente el tipo al que Lee quería ayudar le disparó a traición porque creyó que si ayudaba al policía, este le perdonaría la vida, y así el niño cayó al suelo con una herida de bala en una zona peligrosa. Al día siguiente, afortunadamente Lee logró sobrevivir, ya que utilizó la cualidad de regeneración del pepino de mar, mientras que el policía que logró sobrevivir solo se quedó con el recuerdo de que no un niño, sino que un monstruo casi lo asesinaba. Una vez recuperado de su herida, Lee tomó una decisión, que fue alejarse finalmente de su madre, ya que creía que ya no la necesitaba y que él podría sobrevivir por su cuenta. Así pasaron los días en los que Lee empezó a deambular en el bosque para comenzar su nueva vida independiente mientras este se alimentaba de los animales pequeños que iba cazando como los pájaros. Lo que Lee no consideró fue que a diferencia de cuando había reencarnado en animales carnívoros como el león o el cocodrilo, fue que el sistema digestivo de su reencarnación actual, un humano, no era el mismo que el de un animal carnívoro, y por ende, comer animales crudos no fue una buena idea, así que Lee terminó tirado en el bosque muy enfermo. Fue ahí cuando su mamá llegó a donde estaba tirado y al parecer ella ya llevaba buscando a Lee bastante tiempo, para ser exactos desde que él había huido, y finalmente lo había encontrado. La mamá de Lee estaba muy feliz por haber encontrado a su hijo, y fue ahí cuando Lee decidió quedarse con ella un poco más de tiempo, ya que se dio cuenta de que aún la necesitaba. Gracias, señores, la sentí cerca. Pasaron algunos años desde aquel incidente, y en el pueblo de Lee se podía ver cómo la infraestructura empezaba a evolucionar, pero al mismo tiempo las grandes fábricas empezaron a aparecer, y por ende, también la contaminación. Esta contaminación lamentablemente alcanzó al río del que los habitantes del pueblo extraían los peces con los que se alimentaban, y desgraciadamente la mamá de Lee tuvo la mala suerte de consumir uno de los muchos pescados altamente contaminados, y por ende, esta cayó muy enferma. Fue aquí cuando por primera vez Lee mostró un poco de humanidad al cuidar personalmente de su madre, ya que desde que ella lo había encontrado moribundo en aquel bosque, lo había empezado a cuidar aún más, y fue ahí cuando Lee comenzó a sentir por primera vez el amor de un ser humano, y por consecuencia empezó a sentir un poco de cariño hacia su mamá, e incluso dirigía algunas palabras hacia ella de vez en cuando, así haciéndola muy feliz, ya que hasta los 6 años nunca antes había soltado una sola palabra. Lamentablemente su condición parecía ser muy grave, y para la época en la que estaban la medicina no podía hacer mucho por ella, así que Lee comenzó a vender frutas en las calles al igual que su mamá lo hacía antes de su enfermedad para así poder subsistir.
En uno de los días en los que Lee estaba vendiendo, una persona indeseada se acercó a él, y esta persona resultó ser el policía de aquella vez que no había logrado asesinar, y al parecer, este hombre le había guardado un gran rencor hasta la fecha, y también lo había estado observando desde hace varios años, para ver cómo es que crecía y se desarrollaba el monstruo que él pensaba que era Lee. Al final, después de tanta observación, el tipo había decidido acabar con el niño con la ayuda del Ministerio de Seguridad Nacional. El problema es que antes de asesinarlo, el desgraciado le tenía que probar al Ministerio de Seguridad Nacional que el niño en realidad era una amenaza para la vida humana, así que comenzó a provocar a Lee para que éste desatara su ira, y por ende sus poderes, y así demostrar lo peligroso que era. Obviamente Lee no caería en sus provocaciones gracias a su falta de emociones, o eso era lo que cualquiera imaginaría. Sin embargo, el tipo tocó un nervio muy sensible, y este fue hacerle saber a Lee que había mandado a algunos hombres a la casa de su madre, que él sabía que estaba muy enferma y que probablemente no soportaría el interrogatorio que le harían, dándole a entender que ésta moriría. Cagaste. Lee destruyó el suelo en el que estaba parado por la ira que sintió al escuchar eso. Sin embargo, no era momento de perder el tiempo con los tipos que tenía enfrente, así que en su lugar decidió ignorarlos por ahora y mejor ir a toda velocidad a la casa de su mamá antes de que la mataran, mientras que el tipo detrás de él esbozaba una sonrisa porque sabía que finalmente probaría que Lee realmente era una amenaza. Cuando Lee llegó a su casa, muchos tipos ya la esperaban en la puerta. La mamá de Lee no sabía qué pasaba y estaba muy preocupada porque le hicieran algo a su hijo, ya que los tipos le dijeron que los iban a interrogar a los dos con la excusa de que tenían sospechas de que fueran espías del país enemigo. La mamá de Lee les empezó a suplicar que no le hicieran nada a su hijo, y fue ahí cuando uno de los tipos cometió el peor error de toda su vida, que fue abofetearla, abofetear a el único ser que Lee quería en ese mundo, así desatando su ira. Lee empezó a hacer una masacre en todo sentido de la palabra, mientras que su madre detrás de él no podía creer lo que estaba viendo. Cuando el tipo que comenzó todo esto finalmente llegó al lugar, estaba más que feliz de ver la masacre delante de él, ya que significaba que ahora sí tenía todo el derecho del mundo para acabar con el niño. Fue ahí cuando el desgraciado dio la orden de dispararle con toda la artillería a Lee. Sin embargo, nadie contaba con que su madre usara su cuerpo para protegerlo de la lluvia de balas, protegerlo a pesar de haber presenciado la clase de monstruo que Lee era, pero cómo no hacerlo, si después de todo ella era su madre, que lo amaba incondicionalmente a pesar de todo, y que le había dicho años atrás que todo lo que ella hacía era para protegerlo, y que siempre lo cuidaría y lo amaría. Lee estaba inconsolable porque la única persona que amaba en ese mundo que él sabía que se estaba pudriendo poco a poco gracias a los humanos estaba a punto de morir. Él nunca había mostrado sentimiento alguno, sin embargo, por primera vez en los 35.000 millones de años que tenía viviendo en incontables reencarnaciones, el ser milenario expresó sus sentimientos de tristeza a través de un líquido incontrolable, las lágrimas. Las últimas palabras que salieron de la madre de Lee hacia él fueron, vive, así que con esas últimas palabras todo se fue a la mierda, ya que Lee haría todo lo posible para sobrevivir como su madre quería, y eso incluía masacrar al resto de los policías. Dicho y hecho, Lee acabó con todos los tipos, y fue ahí cuando antes de morir el tipo que había provocado todo esto se dio cuenta del tremendo error que había cometido al provocar al niño, ya que Lee le aseguró que él mismo se encargaría de extinguir a todos los humanos. Prepara el culo. Lee finalmente había exterminado a los tipos que estaban detrás de su cabeza, y con su madre muerta, el niño ya no tenía nada que hacer en su pueblo natal, así que decidió marcharse de él. Pasó algún tiempo desde la muerte de su madre, y podemos ver a Lee que estaba merodeando en un bosque. Fue ahí cuando Lee se encontró con un cazador, y cuando el niño lo vio, inmediatamente se preparó para asesinarlo. Sin embargo, el cazador se portó increíblemente amable con él, ofreciéndole incluso asilo en su casa, y a pesar de que Lee ya había decidido acabar con la humanidad, el gesto del cazador provocó que Lee no se atreviera a arrebatarle la vida. Lee pasó algunos días en la casa del cazador, y fue ahí cuando el niño conoció a su madre. Después de pasar algunos días con esa pequeña familia, Lee tenía sentimientos encontrados, y se preguntaba si realmente debería exterminar a la humanidad, aún sabiendo que todavía había gente que eran iguales de amables que su madre.
Lee lo pensó mucho, pero no sabía si matar a los humanos o dejarlos vivir. Sin embargo, eso cambió cuando el cazador decidió acompañar a Lee al pueblo más cercano a buscar a su familia, ya que él no sabía que ya estaba muerta, y gracias a una construcción que los humanos estaban construyendo en la montaña, en el camino rumbo al pueblo hubo un gran derrumbe que desgraciadamente le arrebató la vida al cazador. Lee no dudó en echarle la culpa a los humanos por la muerte del cazador, y no estaba equivocado, puesto que si ellos no hubieran construido en medio del bosque, nada de eso hubiera pasado. Cuando Lee le llevó el cuerpo muerto del cazador a su madre, esto le causó una gran tristeza, que provocó que ella también muriera. Con todo eso que había pasado, Lee finalmente lo había decidido. Él acabaría con la humanidad y nadie lo podría detener. ¡Hazlo, Broly!